Anaís Abreu, muchísimas gracias. ¿Qué es un libro objeto, un libro de arte? Pues mira, en realidad son dos conceptos distintos. Lo que pasa es que suelen ponerlos como dentro de la misma definición. Pero bueno, existe libro de arte, existe libro de artista, existe libro artesanal y existe libro de objeto, que son cosas muy diferentes, ¿no? El libro de objeto, por lo general, son piezas donde el libro pierde el formato libro y se convierte en eso, en un objeto, pero al mismo tiempo contiene texto, ¿no? Que es como que, digamos, mantiene el fondo, pero no la forma. Un libro de artista es un libro, por lo general, en un tiraje corto, a veces de 3, 5, 10, 30 ejemplares a lo mucho, y es un libro que el mismo artista hace, ¿no? Que por lo general tiene, entonces, digamos, puede ser formato libro, la mayoría vienen más bien, sí, dentro del formato libro, y por lo general tiene algo además del texto, ¿no? Algo que le da un valor plus, digamos, artístico como pieza única, ya sea una pintura, una reproducción litográfica, serigrafía, algo que lo hace una pieza única. Y libro de arte, bueno, pues libro de arte puede ser un libro que contiene piezas de arte como los que puede publicar, ya sea Bellas Artes o pues que son estos libros muy bien impresos, ¿no? Donde hay piezas de arte contenidas. Y un libro artesanal, pues es un libro hecho de manera artesanal, ¿no? ¿Cómo llegas tú a este medio de expresión? Pues en realidad yo llego por la poesía. Yo llego un poco, digamos, de manera muy ingenua, y lo digo sinceramente porque yo quería hacer libretas, gastaba bastante en libretas, porque me gustaban además las libretas bonitas y las libretas bonitas eran muy caras. Entonces yo dije, qué bonito además poder yo hacer mis propias libretas. Y a mí siempre me ha gustado además pegar cosas en mis libretas y ¿no? Siempre le metía cosas, además a la libreta, objetos que guardaba y pegaba. Entonces dije, pues qué bonito poder hacer yo estas como piececitas únicas que sean mis diarios, ¿no? Y cuando hice el primero, cuando terminé el primero, la verdad es que me di cuenta, o sea, a la hora de terminar esa pieza, me di cuenta de que lo que había adquirido era un poder y que era el poder de hacer libros. Es decir, yo ya sabía encuadernar y yo ya sabía escribir, entonces yo ya podía hacer un libro, ¿no? Entonces fue como algo, sí, que se me reveló en el momento, pero sí, digamos, mi acercamiento fue desde otro lado. ¿Cuál es la situación de este conjunto de medios de expresión editorial, para decirlo de alguna manera? ¿Cuál es la situación de, pues, de todas estas formas de comunicación entrecruzadas en nuestro país hoy? Híjole, pues la verdad es una situación terrible, o sea, digamos, es una situación muy compleja, muy poco sustentable. Eh, digamos que creo que quienes nos dedicamos a esto, pues un poco sí lo hacemos por el amor que nos produce, también por la necesidad, también porque de otra manera nos aburriríamos muchísimo. Porque justamente ya aprendimos una posibilidad que interconecta varios lenguajes, ¿no? El lenguaje de lo visto, el lenguaje de lo textual, el lenguaje de la encuadernación, o sea, son muchos lenguajes que se conjuntan, digamos, y que nos da mucho placer hacer, pero retribuible no está siendo en nuestro país en lo absoluto, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad eh, en 2 ocasiones de salir del país para vender mi obra fuera de México, y es muchísimo más factible, ¿no? La gente, no es porque la gente aquí en México, y eso sí quiero hacer mucho énfasis, no estoy diciendo que la gente en México sea ignorante, yo no creo para nada eso, lo que pasa es que la gente no tiene los recursos para pagar lo que cuesta un libro.
que hacemos quienes nos dedicamos a hacer este tipo de libros, no porque tampoco nosotros hagamos libros carísimos, sino porque son libros muy laboriosos, son libros costosos, o sea, es decir, cada libro tiene muchísimo esfuerzo de quien lo realizó, ¿no? Entonces, digamos que no se equipara, ¿no? O sea, nosotros hacemos libros que es muy difícil hacer, por lo tanto son costosos y la gente no los puede pagar. Entonces a la gente le interesa, pero no los puede tener. Y por otra parte, algo rarísimo que pasa es que a las bibliotecas, por ejemplo, de las universidades en México, parece no interesarles en lo absoluto nuestro trabajo, cosa que es lamentable porque en Estados Unidos sí. Entonces, por ejemplo, la diéresis, el proyecto artesanal que yo fundé junto con mi pareja, como lo que yo realizo como artista, está en colecciones en bibliotecas de Estados Unidos. Fuimos en varias ocasiones a bibliotecas en México y la verdad en la mayoría nos dieron el portazo como, pues esto para qué nos sirve, ¿no? Entonces es difícil, la verdad el panorama es difícil. Cuando tú dices que es caro y que los mexicanos no pueden pagarlo en general, ¿a qué te refieres? ¿A qué cantidades te refieres? Pues mira, depende, me refiero desde, hay libros que cuestan 500, 600 pesos y hay libros que sí, ya en estos ejemplares que yo hago, que son de a veces 5 o 10 piezas, porque realmente son muy, muy, muy complejos para realizar, que cuestan 2.500, 3.500 pesos. Pero cuestan mucho menos de lo que cuesta, por ejemplo, un cuadro, normalmente, ¿no? Un dibujo Claro, incluso. claro, claro. Lo que pasa es que yo pienso, digo, estamos hablando de un país en donde la clase media cada vez está más desaparecida y donde francamente considero que la clase alta, la llamada clase alta, que cada vez son menos, tampoco es una clase realmente culta, ¿no? Es una clase que le gusta aparentar, pero no es una clase culta. Y esta clase media que está desapareciendo, que es la clase que suele interesarse por este tipo de libros, ya no está teniendo los recursos, ¿no? Eso es una tristísima realidad. Y, por ejemplo, yo en la Feria del Zócalo, que algunas veces nos atrevimos a ir, francamente, nada más íbamos de paseo y a enseñar los libros porque nunca vendíamos, pero era muy lindo poder enseñarle nuestros libros a la gente, ¿no? Porque era muy lindo ver la reacción de la gente, y eso creo que es una labor que también a lo mejor podría funcionar si a las bibliotecas les interesara, por ejemplo, tener nuestros libros. Es decir, la gente también tenemos eso de la posesión, ¿no? En un país en donde también tenemos grandes bibliotecas, podríamos tener bastantes más y mejores redes, ¿no? Pero tenemos mucho eso de la posesión, o sea, es decir, yo tengo que tener el libro, ¿no? Pero en un museo uno va a ver la pieza y no la tienes que tener, ¿no? Entonces, a lo mejor son libros que también, si hubiera un interés por exponerlos, pues serían libros donde la gente pudiera ir, tocarlos, verlos, no es que los compre y los tenga, pero bueno, tiene acceso a ellos, ¿no? Anaís Abreu, ¿cómo eliges una obra? ¿Cómo distribuyes tus piezas y cómo es tu catálogo personal, digamos? Mira, para elegir una pieza, digamos, francamente muchas veces la sueño, muchas veces surge a partir de un fragmento de alguna lectura. Por lo general, a mí me gusta muchísimo crear algo que yo llamo diálogos. Lo hago mucho con Virginia Woolf, por ejemplo, lo he hecho en varias ocasiones con Emily Dickinson, lo he hecho conmigo misma. Eh, pero me gusta mucho tener diálogos con otras escritoras, principalmente mujeres, eh, y voy creando este diálogo a manera textual y también a manera visual. Y, y eso lo voy imaginando, muchas veces voy escribiendo cómo es que me lo imagino, luego muchas veces hago pruebas y no me termina de convencer, entonces lo hago de otra forma, es decir, igual es una cosa como de, a veces imagino cosas que son demasiado, demasiado complicadas para mí, entonces digo, no, bueno, esto no lo voy a poder realizar, tengo que bajarle unas rayitas porque mi nivel no, tampoco es tan elevado, a veces pido ayuda también, apoyo, yo le digo colaboraciones, trabajamos muchas veces o he trabajado muchas veces en colaboración con otros artesanos que me apoyan en algunas piezas.
La distribución es un tema muy complicado. De cuando la diéresis estaba despierta, pensando que ahorita está en una siesta larga, pandémica, es principalmente en librerías independientes, porque tenemos muchísimo más control, ¿no? De dónde están las piezas y además es un porcentaje menor el que nos cobran. Y de mis piezas, la verdad es que la distribución la suelo hacer yo, no suelo confiar mucho en librerías, a menos que sean librerías como aquí en México hay una librería feminista que se llama Utópicas, que está en Coyoacán, y ellos lo que hacen es que me compran a mí las piezas con un descuento que yo les doy y ellos se encargan de venderlas. Digo, funcionan un poco como galería, ¿no? Entonces, la distribución es principalmente mía o a través de Utópicas. Alaís Abreu, muchísimas gracias. Hasta pronto. No, gracias a ti, Gabriel. Bye. Ay, no.